Saludos. En este equipo está compuesto por Darolisa Tapia Betances, Wendy Spinari Luciano, Juana Isabel Ogando Medina y Wennifer Ortiz Encarnación, quien les habla. En esta ocasión estaremos abordando el tema de tipo de texto argumentativo y presentando una actividad para la enseñanza y aprendizaje del mismo. Veamos. Esta exposición será sobre el texto argumentativo. Este es de mucha relevancia en nuestra vida laboral como en la personal. Por tal razón abordaremos los conceptos, importancia, estructura y actividades para la enseñanza del mismo, lo cual es de suma importancia para que los alumnos logren comprender el texto de manera significativa. Veamos. Siempre es bueno dar un concepto de lo que vamos a hablar. Un texto argumentativo es aquel que tiene como fin o bien persuadir al destinatario del punto de vista que se tiene sobre un asunto, o bien convencerlo de la falsedad de una opinión previa, para lo cual le aporta determinadas razones. También podemos decir que mediante ese tipo de texto defendemos o rechazamos aportando razones diversas, algunas ideas o proyectos y pensamientos. ¿Por qué se caracterizan los textos argumentativos? Estos se caracterizan por tener una intención persuasiva, o sea, querer convencer al lector de algo, emplear argumentos para convencer que son proposiciones razonadas mediante la exposición paulatina y cuidadosa de información, acompañada de su interpretación deseada. Organiza su contenido de modo más conveniente para el fin buscado, echa mano a estrategia típica de otros tipos de texto, como es el texto expositivo y narrativo. No siempre responde a una secuencia argumentativa formal, especialmente cuando se trata de la lengua oral. Puede emplear distintos tipos de argumentos, como es el lógico, emocionales o afectivos. Gracias, hasta aquí mi parte. Ahora los dejo con mi compañera Juana Isabel. Hola, mi nombre es Juana Isabel Ogando Medina y yo les continuaré hablando sobre la estructura del texto argumentativo y cómo podemos enseñarle a elaborar un texto argumentativo en el aula. Bien, la estructura de un texto argumentativo se puede decir que son tres los elementos o partes en las que se divide generalmente una argumentación. Estos son la tesis, el cuerpo de la argumentación y la conclusión. La tesis, como aquí lo indica, esta contiene la idea fundamental que se defiende. Es la idea fundamental, como ya dije, en torno a la que se reflexiona. Puede aparecer al principio o al final del texto y ocupa un párrafo. También al inicio o al final. En este último caso, muchas veces se omite la conclusión por considerarse innecesaria. Por otro lado está el cuerpo de la argumentación. Este tiene relación de argumentos para defender la idea planteada o refutar ideas contrarias a ella. A partir del planteamiento de la tesis, como que mencioné anteriormente, en un nuevo párrafo empieza la argumentación propiamente dicha. Se van ofreciendo argumentos de distinto tipo, de los que hablaremos más adelante. Por otro lado está la conclusión, que como sabemos es el cierre del texto, tras el razonamiento lógico derivado de la argumentación procedente. ¿Cómo enseñar a crear un texto argumentativo en el aula? Pues para elaborar un texto argumentativo se necesita la tesis, que es el tema de que va a depender o a tratar la argumentación, el título, preferentemente un sintagma nominal, 3 párrafos separados cada uno de ellos por espacio.
En el párrafo 1 va la exposición de la tesis, aparece la palabra clave o tesis de la argumentación. En el párrafo 2 está la argumentación, se exponen los tipos de argumentos que se crean convenientes y en el párrafo 3 van las conclusiones. Breve, que es un breve resumen del texto argumentativo. En él vuelve a aparecer la tesis y se puede repetir o redactar algún nuevo argumento. Mi nombre es Darolisa Tapia y a continuación les estaré hablando sobre la importancia de aprender y la importancia de enseñar. ¿Por qué es importante aprender a realizar textos argumentativos? Pues como se sabe, el texto argumentativo tiene como objetivo principal dar sustento a la tesis formulada por el autor mediante la exposición coherente y lógica de justificaciones o razones, que tienen como propósito principal persuadir o convencer al lector sobre un punto de vista predeterminado. La argumentación hace referencia a la exposición de un conjunto de razones con el propósito de demostrar o justificar una cosa. En consecuencia, la argumentación no suele darse en estado puro y suele combinarse con la exposición. Mientras la exposición se limita a mostrar, la argumentación intenta demostrar, persuadir, convencer o cambiar ideas. Por ello, en un texto argumentativo, además de la función apelativa presente en el desarrollo de las declaraciones, lo que nos enseña aparece la función representativa en la parte en la que se expone la tesis. Es allí donde radica la importancia de aprender a realizar textos argumentativos, ya que como autores podemos convencer al lector al presentarle los argumentos expuestos en nuestro escrito. ¿Por qué es importante enseñar a realizar textos argumentativos? Bueno, también es de suma importancia que como docente tengamos la capacidad de enseñar a realizar textos argumentativos a nuestros estudiantes, ya que la capacidad argumentativa es esencial en el ámbito educativo y que es una competencia que el alumnado necesitará desarrollar para desenvolverse en su vida diaria y transmitir sus pensamientos, defender sus ideas, mantener diálogos abiertos, comprensivos con los demás. Por ello, resulta esencial que el profesorado también adquiera y sepa poner en marcha en el aula, ayudando a sus estudiantes a adquirir dicha capacidad. Desde la formación universitaria se persigue que los alumnos, como futuros docentes, desarrollen esta competencia a través de las distintas asignaturas a cursar durante la carrera. Sin embargo, en la educación a distancia no resulta tan sencillo poner en práctica esta habilidad, ya que carece de un entorno físico presencial que favorezca las interacciones sincrónicas. En estos últimos meses se han examinado las ventajas e inconvenientes que presentan algunas de las posibilidades que existen para trabajar la competencia argumentativa en dichos entornos, presentando finalmente el role-playing como estrategia de aprendizaje para experimentarla tanto en formación del profesorado como en el aula. Ahora procederemos a la realización de la actividad. Luego de haber definido e identificado las características de los textos argumentativos, los estudiantes escribirán pequeños párrafos que contengan las características de dichos textos, con el fin de que pongan en práctica los conocimientos adquiridos sobre este tipo de texto. Continuamos. El primer paso, esta actividad está dividida en 4 pasos que serán clave para la realización de esta. Primer paso. Luego de leer y escribir un concepto de texto argumentativo, los estudiantes se organizaron en parejas. Lo primero que deben hacer es leer el concepto de texto argumentativo, luego escribir su propio concepto con sus propias palabras y luego de esto se organizan en parejas, o sea, equipos de 2. El segundo paso que los estudiantes deben realizar es, ya ordenados en pares, los estudiantes elegirán un tema del que les gustaría escribir. Entonces, se ponen de acuerdo en pareja y eligen su tema. El paso número 3 es que tendrán 10 minutos para socializar su tema, para compartir ideas, hacer una lluvia de ideas ahí entre ellos y luego 10 minutos más para realizar su texto. En total, tendrían 20 minutos para la realización del paso número 3. El paso número 4 es, ya para finalizar, las parejas leerán sus pequeños textos
a la clase y especificarán las oraciones en las que se identifican las argumentaciones en su texto. Entonces, aquí en este paso, los alumnos mostrarán a la clase el hermoso trabajo realizado. Continuemos. Aquí tenemos algunas preguntas inferenciales, 4 en total. La primera es, ¿cómo identifican los textos argumentativos? ¿Cuál estructura tiene su texto argumentativo? ¿Con cuántos argumentos cuenta? ¿Y cuántos párrafos tiene su texto argumentativo? A modo de conclusión, y luego de haber investigado, estudiado y expuesto los distintos aspectos de los textos argumentativos, podemos asegurar que este tipo de texto es fundamental para nuestra formación como docentes, ya que este será necesario para ser enseñado a nuestros estudiantes y así lograr un buen desarrollo de la competencia argumentativa en ellos. Podemos concluir diciendo que los textos argumentativos son textos escritos especialmente para exponer acerca de un determinado tema, para analizarlo y plantear conclusiones a un lector interesado en el mismo. Es por estas circunstancias que un texto argumentativo suele caracterizarse por un hilo de razonamientos, por el hecho de aportar pruebas y de refutar posturas que se consideran antagónicas a la que se sostienen. Es por todo lo antes dicho que consideramos que es importante que como futuros docentes logremos enseñar este tipo de textos a nuestros alumnos, ya que con estos aprenderán a expresar de forma más convincentes y ordenadas sus ideas. Esto fue todo de nuestra parte. Muchas gracias.